Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación del Poder Judicial en Venezuela? ¿Hay independencia entre las ramas del poder público? El presidente de la República, lo escuchábamos horas atrás, señalando que los propietarios de unas caucheras en el estado de Aragua tenían que ser detenidos porque estarían especulando con los productos que ellos vendían. Pero fue la única voz que se escuchó. ¿Es cierta esta historia o no es cierta? En todo caso, le corresponde al presidente de la República dar instrucciones policiales, dar instrucciones judiciales. De este tema vamos a conversar con nuestro invitado en el programa en el día de hoy, el doctor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista. Incluso en su oportunidad se postuló como candidato a la constituyente de 1999. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. Quiero comenzar por esto. ¿Hay separación de poderes en Venezuela o el Poder Judicial se ha convertido en un apéndice del Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que ningún juez se siente enteramente tranquilo tomando una decisión según su propio arbitrio. Es más, yo tengo el convencimiento de que casos como el de la jueza Fiuni tenían por propósito final, que el Poder Judicial entendiera que tenía que ponerse al servicio de la revolución. Y eso se logró cuando uno oye el discurso de la instalación del año judicial en los últimos tiempos. Uno ve los magistrados que eran los oradores de orden, empezando por la doctora Luisa Estela Morales, y hablaban precisamente que la división de poderes públicos puede ser un estorbo para la revolución. Hablaban del contenido de las sentencias en favor de un nuevo modelo político, y no solo en los discursos, sino en las sentencias dictadas a partir del año 2000, 2001 y 2002, algunas sentencias marcadoras como con ponencia de gente que ya no está en el Poder Judicial, como el propio Iván Urdaneta, Rincón, perdón, terminan por hacer entender que es una nueva etapa de la historia política del país en donde el Poder Judicial tenía que facilitar la consolidación de un nuevo modelo político, y eso quita independencia. Entonces tú no puedes en este momento actuar como un juez según tu leal saber y entender, en base, como lo dice la ley, el debido proceso, a lo alegado y probado en autos, porque estás expuesto a el temor de que una llamada, una destitución te coloque en una situación difícil y pierdas tu cargo, o incluso puedas ser enjuiciado y hasta apresado. Desde hace más de una década se sentaron bases para establecer la dependencia del Poder Judicial al Ejecutivo. ¿Bases como cuáles? Sí. Bueno, yo creo que básicamente el temor, pues, o sea, yo creo que hay una especie de terror a lo que significa el Poder Ejecutivo, y se perdió a través de precisamente la erosión de la independencia de los poderes públicos, lo que se llama el control jurisdiccional de los poderes públicos, de la función del Estado. No olvidemos que el control que ejerce la Asamblea Nacional sobre el Poder Ejecutivo es un control político, pero quien ejerce el control jurisdiccional del poder público, de las funciones del Poder Ejecutivo, del presidente, de los ministros, de los funcionarios públicos, es el Poder Judicial, a través de los tribunales contenciosos administrativos, de la sala político-administrativa e incluso de la sala constitucional, y hasta de los tribunales penales en materia de salvaguarda del patrimonio público o ley anticorrupción. Hoy en día todo eso se desvaneció y no hay manera de conseguir decisiones favorables a los administrados, y uno no ve causas, salvo muy puntuales y específicas por probablemente problemas políticos internos, que afecten a funcionarios públicos. De modo que si tú ves un libro muy famoso del profesor Antonio Canova, el porcentaje de causas que se conocen en la sala político-administrativa en donde se le da la razón al administrado es algo así como menos del 1%. De modo que nadie controla desde el punto de vista de la aplicación de la ley la función del Poder Ejecutivo, quien sin lugar a dudas controla los demás poderes del Estado. Y esto implica incluso cuando el Ejecutivo comete abusos, se excede en sus funciones. Sí. O sea, por ejemplo, cuando un propietario de cualquier bien, entendamos una finca, un apartamento, un negocio, es víctima de una acción del gobierno que dice exprópiese, sin cumplir los mecanismos establecidos en la Constitución de un peritaje para ver cuánto vale ese bien, una justa causa, porque no solamente es te lo voy a quitar es porque tengo que hacer darle una utilidad pública mayor de lo que tiene en tus manos, y pago oportuno. O sea, 3 condiciones fundamentales establecidas en la Constitución. ¿Para qué te lo estoy quitando? Te tengo que resarcir, y te tengo que resarcir con anticipación. Se hace y nadie
puede reclamar porque nadie obliga a que el gobierno te cumpla, te pague. Sí, incluso en materia expropiatoria es curioso porque además de lo que acabas de explicar muy bien, hay algo que la gente no repara en ello. Y es que tú no declaras de utilidad pública y social un bien, un activo. La casa número 28 de la calle Limón, por allá por Parque Central. Tú no declaras ese bien de utilidad pública. Tú declaras de utilidad pública las obras del metro de Caracas y que si hay que expropiar 1, 2 o 3 o 10 o 15 activos, Para que por ahí pase el metro. bueno, tendrás que hacerlo e indemnizar a la persona afectada, quien incluso podrá oponerse al decreto de afectación y podrá bregar judicialmente el justiprecio. Nada de eso ocurre, por eso es que muchos especialistas han venido sosteniendo que en Venezuela, incluso a nivel internacional se estudian estos casos, no se trata de expropiaciones, sino de expoliaciones. Es decir, son mecanismos de adquirir la propiedad sin los requisitos que la ley y los acuerdos y tratados internacionales que obligan a la República, porque el derecho a la propiedad es un derecho humano, bueno, establecen para precisamente proteger del poder del Estado, bueno, las propiedades de los ciudadanos, de nosotros mismos, sean muchas, pocas, pequeñas, valiosas o no. O sea, tiene razón María Corina cuando señala expropiar es robar. Bajo la manera como lo están haciendo ahorita, en la medida que te quiten algo y no te lo indemnicen, eso constituye un arrebato a la propiedad, pero hay algo peor, y lo conecto con el tema de la entrevista, que es el Poder Judicial. La tutela judicial efectiva, que está prevista como un derecho constitucional y que está prevista además en los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, supone, en primer lugar, que te juzgue un juez natural, que se presuma tu inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que además tú tengas un pronunciamiento oportuno y justo, lo cual no quiere decir que sea acertado, porque pueden haber errores de criterio. Y finalmente, que ese proceso implique las garantías a tu derecho a la defensa, la carga de alegación y de prueba. En la medida en que hay un prejuzgamiento sin oír a la gente, en la medida en que se señale a alguien como culpable, ese pronunciamiento prejudicial es una sanción en sí misma. Porque obviamente nadie puede defender a un acaparador o a un especulador o a alguien que esté fuera de la ley. Pero tú tampoco puedes, y menos de una posición como jefe de Estado, decir que fulano es culpable de X, Y o Z. Primero, porque estás usurpando funciones del Poder Judicial y del fiscal general de la República. Pero es que además, ¿qué pasa si después se llega a determinar que no es así? Pero es que la pregunta es, ¿se puede determinar que no es así? Cuando tú agarras a los propietarios de una cauchera y conste, sin defenderlo porque uno no conoce la historia, pero pudiera ser víctima de un falso positivo. De repente la historia que te vende el gobierno no es la historia correcta, porque ahí no hubo dos partes en debate que dijeran, mira, tú hiciste tal cosa y otro que dijera, no, yo no hice tal cosa, mi realidad es esta. Simplemente se escuchó la versión del gobierno, de las cabezas de dos poderes públicos, con la sentencia final del presidente diciendo, me los meten preso. Puede haber presunción de inocencia. O sea, puede haber un tribunal que le diga al presidente, no, usted se equivocó, esto no era así. Además, usted no debe usurpar funciones. ¿Puede existir en la Venezuela actual? Sí, bueno, es evidente que no, José Vicente, es evidente que por eso es que se hace, porque no se le pone el cascabel al gato y nadie le dice al Poder Judicial, perdón, al Poder Ejecutivo del Poder Judicial, mire, es que simple y llanamente usted aténgase a lo que es su función de acuerdo a la Constitución y no se meta en temas que no le corresponden. Y como te digo, el problema de esto es que se manipula de manera política la actividad jurisdiccional, pero la gente no llega a percibir que esto es un problema institucional de marca mayor, porque hoy es el problema de una cauchera que probablemente tengan responsabilidad, uno no lo sabe, pero en la medida en que tú permitas que haya un prejuzgamiento y que no se cumplan las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, el día de mañana, así como se anticipa la decisión a alguien que pudiera ser culpable, se puede anticipar la decisión condenatoria de alguien que es inocente y no se le dio la oportunidad de defenderse. Y puede ser respecto de tu casa, de tus bienes o de cualquier elemento relacionado con tu propia opinión pública incluso. Entonces, es muy delicado y la gente tiene que entender que los niveles de desarrollo de un país no se miden por el ingreso per cápita, no se miden por el consumo eléctrico, no se miden por el salario mínimo promedio, se miden por el grado de institucionalidad que tiene un país. Y allí es importantísimo el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Hay una asociación civil a nivel mundial que se llama World Project Justice, que prepara unos índices de cumplimiento de la ley.
estamos en el puesto 99 de 99 países. De modo que eso lo que indica es que hay un deterioro extraordinario del Estado de Derecho porque no hay independencia de los poderes públicos. Desde Montesquieu para acá, el poder público se dividió para que se autocontrolara y que hubiera balance. Desde el momento mismo en que el Poder Ejecutivo maneja el Poder Judicial a sus anchas, bueno, se pierde el Estado de Derecho y la posibilidad de que los ciudadanos contamos con garantías que limiten el poder para que no haya abusos en contra de los ciudadanos mismos. Voy con otro ejemplo. La muerte de Robert Serra. El presidente termina revelando las evidencias o parte de las evidencias, evidentemente lo que le interesa, para concluir que Loren Sayet es responsable intelectual. Para concluir que Capriles Radonsky es responsable intelectual, que Leopoldo López, que Weil, por su caricatura, o sea, empieza a involucrar una serie de personas que probablemente no tienen que ver con la muerte de Robert Serra, pero él los sentencia como autores de ese hecho. El caso de Eliezer Otaiza, hay expediente que dice fue víctima del AMPA común. No, pero es que fue Uribe. No, pero es que fue una conspiración contra el Estado. ¿Qué chance tiene un ciudadano que es mencionado por todo el poder de obtener justicia? Sí, bueno, como digo, por cierto, a mí realmente me afectó la muerte de Serra porque además de ser una persona joven, un político con quien yo guardaba profundas diferencias, tuve la oportunidad de conocerlo en la universidad de cerca y lamentablemente ningún venezolano merece ese final. Yo creo, José Vicente, que aquí lo que está planteado precisamente no solo es la imposibilidad de acceder a una tutela judicial efectiva para tú defenderte, sino que cuando el prejuzgamiento se hace a través de pronunciamientos públicos y hay una condena pública, es una sanción en sí misma. Y en un país serio, esto generaría responsabilidad del funcionario que hizo la condena a priori. Y más si está actuando fuera de los límites de su competencia. Porque de acuerdo a la Constitución, simple y llanamente el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal. Ahora, precisamente si no hay poder judicial, si no hay un tribunal que sea competente y valiente, en donde tú digas, mire señor, a mí se me causó una afectación moral, porque se me sometió al escarnio público, sin evidencias, hizo un juicio justo, pues evidentemente allí las cosas cambiarían porque los funcionarios se abstendrían de hacer ese tipo de pronunciamiento. El tema del presunto autor intelectual o del presunto autor material, ¿de dónde viene? Porque esa palabra de presunción lo que le dice a la colectividad es, mira, no estamos seguros, aquí no ha habido un juicio, aquí hay que esperar a ver las pruebas y hacer todas las investigaciones y que el imputado se defienda. Eso es lo que corresponde. Imagínate tú, en Sudáfrica, el presidente diciendo que Pistorius fue culpable cuando estaban comenzando el juicio. ¿Qué hubiera podido pasar? ¿Ah? Es decir, el tema no solo es en Venezuela, es en cualquier parte del mundo. Precisamente el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva son garantías en favor de los ciudadanos que se han creado en el constitucionalismo moderno después de la creación de la ley de la República Federal Alemana, después de la posguerra, después que termina el periodo del nazismo, para evitar que el Estado, utilizando el Poder Judicial, atropelle a los ciudadanos. Si no hay institucionalidad en el país, ¿cómo se recupera? Hay algunos que dicen, bueno, el camino, la única solución es la constituyente, y pareciera que cierto o falso ha ganado adeptos porque en una encuesta reciente del IBA dice que el 70% del país considera que el camino constituyente es el camino. Pero, ¿cómo se rescata la institucionalidad de verdad, no de palabra? Sí. Mira, José Vicente, yo no me inscribo en los fanáticos de ninguna tendencia. Yo no me opongo ni me niego a una constituyente de plano y porque sí. Ni tampoco la satanizo de plano o porque sí. Es decir, creo que hay que asumir posiciones críticas. La constituyente es una salida que está prevista en la Constitución a situaciones de crisis de una magnitud tal que obligan a un cambio de modelo radical, no a reformas o enmiendas en la Constitución, sino un cambio en el orden constitucional. Yo lo que creo es que las constituyentes no se organizan planificadamente y a través de procesos largos, sino que son simplemente irrupciones. Son maneras de conducir
etapas finales de ciclos históricos, que fue con lo que ocurrió con Chávez. Chávez no pudo por la vía de las armas, utilizó la vía institucional de los votos y después que tenía una mayoría políticamente constatable dijo, ahora voy a una constituyente. ¿Y qué fue lo que le quedó a la sala político-administrativa en el año 1998 cuando se planteó esta situación? Decir, bueno, la soberanía popular debe imponerse y hay que darle paso a través de un referéndum consultivo a la posibilidad de que haya un cambio constitucional. Y eso es lo que está establecido en la Constitución actual y antes no lo estaba. De modo que es una vía que está allí. Mi problema es la oportunidad, José Vicente. Ok, pero más allá, ¿a dónde voy yo en concreto? Y me quedan 5 minutos apenas. Esta es una vía. ¿Qué otra vía hay para rescatar la institucionalidad del país? Yo creo que fundamentalmente tomar el poder de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo se puede tomar el poder de la Asamblea Nacional? Y voy a citar un ejemplo de abogado del diablo. Cuando yo modifico, siendo poder, los circuitos electorales para que así tú tengas la mayoría de los votos, yo tenga de manera abrumadora la mayoría de los diputados. Claro, José Vicente, porque tú puedes hacer esas triquiñuelas cuando hay una diferencia de 48 a 52. Pero si tú obtienes una victoria por 20, 25 o 30 puntos de diferencia, que pudiera ocurrir de acuerdo a las encuestas, donde la oposición está despegada de lo que son las preferencias electorales del gobierno, que tan solo tiene un 30% de popularidad y va en descenso. Mira, tú puedes poner los circuitos electorales como te dé la gana y puedes poner a Maradona de director del CNE. Y al final, la cantidad de votos puede ser un alivión de tal magnitud que el resultado electoral no se pueda cambiar. Ok, pero Juan Manuel, y disculpa que te interrumpe, porque me quedan apenas 3 minutos y no los quiero sacar el máximo provecho. Si tú llegas a una elección en el 2015 de la Asamblea Nacional, pero ya antes, en el 2014, cambiaste los rectores del CNE y le diste un periodo. ¿Ok? Y esos rectores del CNE tienen una tendencia política. Tú no puedes cambiar a los rectores, porque ay, no, a mí no me gustó cómo lo hizo la Asamblea pasada, sin violar la Constitución. Sí. Si tú designas en enero del año 2015, como se está anunciando, a los magistrados del TCJ, es por 12 años. Entonces, ¿de qué te sirve a ti al conquistar la Asamblea Nacional si ya las instituciones siguen contaminadas? Fíjate, yo creo por varias razones. La primera es que la Asamblea Nacional tiene la competencia para destituir de sus funciones a los miembros del poder moral, le hace al Contralor, al Fiscal, al Defensor del Pueblo, a quien estime pertinente, e incluso a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero es que más allá del hecho jurídico constitucional, está el hecho político trascendental. Cuando el país cambia en una mayoría abrumadoramente, comienzan las rupturas de las lealtades y comienzan los cambios. Y lo otro que te debo decir, y creo que es muy, muy importante, es que si tú te haces de una mayoría parlamentaria suficiente, desde ahí puedes imponer la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, para mí no son excluyentes, son concurrentes y la oportunidad para mí es foco en la Asamblea Nacional y después que tengas mayoría en la Asamblea Nacional, pensar en la constituyente, pero no al revés, porque puedes perder el foco y puedes perder el Parlamento. Y si pierdes el Parlamento, ahí sí es difícil hacer una constituyente. Me queda algo más de minuto y medio. Pero me da la impresión que estas soluciones conducen a quítate tú para ponerme yo. Y no va al fondo de lo que es mi inquietud, la reinstitucionalidad del país. ¿Cómo yo logro instituciones sólidas con personas de prestigio, con personas moralmente intachables, que garanticen la función de cada una de estas instituciones y no por conveniencia política ni por circunstancia política, no porque ahorita esté el oficialismo, pongo a la gente del oficialismo, o porque mañana esté la oposición, pongo a la gente de la oposición, sino que sean funcionarios para todos. Totalmente, José Vicente, pero es que el problema que hay en el país es que no es la Constitución, que hay que revisarle muchas cosas, la bicameralidad, el tema de la reelección indefinida, el papel del Tribunal Supremo, etcétera. El problema del país es precisamente que la Constitución en sus aspectos fundamentales no se cumple. ¿Cómo se obliga a que se cumpla? Entonces, eso no es un problema necesariamente de una constituyente, es un problema de renovación de actores políticos y de voluntades políticas. Y ahí es donde yo voy. Tienes que tener una mayoría política demoledora para lograr cambios estructurales. Y ese mismo CNE, con que vas a ir a las parlamentarias y que mucha gente dice que eso genera dudas y todo lo demás, es el que tendrías que usar para ganar no una, sino 4 elecciones a través de la constituyente. Pues tienes que ganar el referéndum, ganar el cambio de constitución, ganar los constituyentes, el cambio de constitución y finalmente una aprobación de los nuevos cargos. Se me acaba el tiempo, me quedan apenas segundos. ¿Se puede ir a este cambio sin sanciones? ¿Se puede ir a este cambio sin, por ejemplo, llegar a una nueva asamblea
que castigue a los magistrados que han tenido funciones ahorita. Se puede llegar sin que llegue una autoridad y castigue a la fiscal general de la República por prestarse a intereses políticos, que castigue a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por haber dictado sentencias no en función del derecho, sino en función Claro. de intereses políticos. Fíjate, lo que no podemos es incurrir en lo mismo que criticábamos hace un rato, que es condenar a priori. Yo creo que no puede haber impunidad, pero tampoco puede haber un linchamiento a priorístico. Yo creo que hay que reinstitucionalizar el Poder Judicial y luego revisar quienes cometieron o no actividades que se apartan de lo que es la Constitución y las leyes. Y evidentemente caemos en un tema muy importante sobre el cual se ha trabajado mucho, pero creo que sería tema para otro programa, que es la justicia transicional. ¿Qué pasa en las transiciones de un modelo de Estado y de un modelo de gobierno a otro? Y cómo se evita precisamente que eso sea un factor de desunión que resquebraje el nuevo orden, sin incurrir en impunidad. Es un tema muy complejo. Se me acabó el tiempo, pero con un sí y un no. ¿Es factible la justicia transicional en Venezuela? ¿Es factible la En reinstitucionalización? todos los países en que ha habido cambio de modelo se ha hecho y se ha hecho exitosamente y hay experiencias que podemos aprovechar. Muchísimas gracias, Juan Manuel Rafali, abogado, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta y ustedes, amigos, por haber estado allí presentes.